La serie que vamos a tener el día de hoy tiene que ver con la deuda de amor. Hoy el primer tema tiene que ver con endeudados y siempre va a estar basado sobre Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. Se nos muestra claramente una porción que empieza a nacer después de que Pablo está hablando a la iglesia allí en Roma y ha dado algunas instrucciones determinantes para el desarrollo de la iglesia. Vamos a leer rápidamente, abran sus Biblias en Romanos capítulo 13 y vamos a leer en el versículo del 8, del 7 hasta el 10. Romanos capítulo 13, versículo del 7 al 10. Y aquí, si usted no tiene una Biblia, va a necesitar una Biblia, porque esta es la gran diferencia en tener una Biblia física y tener una Biblia en cuanto a instalada en un celular. Esto nos permite más bien desglosar. Hoy día vamos a usar bastante la Biblia porque necesitamos sentar las bases de lo que vamos a estudiar los próximos 3 domingos. Dice así, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pareciera que en el versículo 7 empieza a darnos claramente las directrices de cómo un hijo de Dios tiene que desenvolverse frente a las deudas contraídas. Cuando uno contrae una deuda, definitivamente también allí está usted empeñando su honor. Una deuda que usted contrae frente a una persona empeña su honor, empeña su nombre, empeña también su reputación. La Biblia aquí nos enseña en el versículo 7 que necesitamos constantemente pagar a todos lo que debemos. No hacerlo nos expone claramente frente a lo que nosotros diríamos un impío, porque el impío pide prestado y no paga. ¿Quién es una persona impía? No necesariamente estamos hablando de un no creyente, aunque eso es. Pero un impío es alguien que desprecia a Dios y alguien que desprecia también a su prójimo. Una persona que no paga, una persona que contrae una deuda y pide a una persona en base a la necesidad que en ese momento puede estar pasando, empeña su reputación, empeña su nombre, empeña también todo lo que tiene que ver con su honor. Cuando él no paga, cuando ella no paga, finalmente es peor, dicen las Escrituras, que una persona que desprecia a Dios y que desprecia a su prójimo. No sé si existe un nivel así de persona, pero ya con despreciar a Dios y con despreciar a mi prójimo, un impío, es una persona que ya está en graves aprietos. Pero no estamos hablando aquí de finanzas. Pablo está de alguna manera transicionando, como las puertas tienen bisagras. De la misma manera, este versículo 7 es una bisagra que nos va a introducir hacia adentro de la casa. Pablo está tratando acerca de cómo los cristianos tienen que pagar sus deudas, tienen que hacerse cargo de sus deudas, pero luego va a hablar de una deuda que es impagable, que más bien constantemente nos mantiene en deuda. Personas que podemos pagar una deuda de manera constante, pero que nunca vamos a poder terminar de pagarla. Pablo está hablando claramente aquí la relación que debemos tener con las autoridades superiores, los magistrados. Porque cuando uno mira desde el versículo 13, del capítulo 13, el versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste.
y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. La palabra aquí condenación no necesariamente estamos hablando del infierno. Las personas que resisten a la autoridad que ha sido establecida por Dios, sea su candidato o no lo sea, claramente atrae para sí mismo las consecuencias funestas de violar la ley. Cuando una persona abiertamente desafía la ley establecida, está desafiando a Dios. Versículo 13 nos habla en toda esta porción de los magistrados. Capítulo 13, perdón. Estas personas que pueden ser presidentes, estas personas que pueden ser nuestros alcaldes, nuestros ministros o aún también nuestra policía. Dice aquí en el versículo 4, porque es servidor de Dios, dice, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada o el arma, podríamos decir acá, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Se nos llama claramente a poder retribuir a estas personas el honor que se merecen. 4 rubros se nos muestran aquí en el versículo 7. Pagad a todos los que debéis. Al tributo dice. Este es el primer rubro. Cuando estamos hablando del tributo, estaríamos hablando nosotros del IGB. Estaríamos hablando de las cosas que nosotros tenemos que pagar cuando negociamos, de la boleta que tenemos que emitir o de la boleta que tenemos que pedir. Estamos hablando de los impuestos que sostienen al gobierno central y que permite el establecimiento de obras, el pagamiento de deudas o la ejecución de proyectos. El gobierno así se sostiene. El gobierno se sostiene a través de los tributos, aunque un 30% de la población en el Perú paga impuestos, el 70% vive de manera informal. Pero esto se nos manda a pagar de manera constante. El segundo rubro donde se nos llama es el impuesto. Y cuando estamos hablando del impuesto, estamos hablando de acá en los tiempos del apóstol Pablo, estamos hablando de aranceles. O en estos momentos, en estos tiempos, cuando una persona entraba en una ciudad, entraba en un pueblo, el Imperio Romano había dispuesto que estas personas pagaran 2 dracmas. Una historia nos muestra claramente que Jesús no se oponía a esto. A veces la iglesia piensa que porque pertenece al cielo ya no tiene nada que ver con la tierra, pero eso es incompleto. Tenemos una identidad celestial que sin embargo también aún conservamos una identidad terrenal. Aunque pertenecemos al cielo, no significa que no tenemos responsabilidades terrenales. Y una de las primeras responsabilidades terrenales que tenemos es frente a nuestros magistrados. Pedro está ahí con Jesús, se acercan a cobrarle las 2 dracmas, el impuesto de haber entrado a un pueblo, y Jesús le dice a Pedro le dice, oye, ¿qué te parece? ¿Los hijos del reino tenemos que pagar impuesto? No. Bueno, le dice, pero para no ofenderlos, dice, agarra tu anzuelo, vete al lago, tira el anzuelo, y el primer pescado que pesques, ábrele la boca, y de allí saca un estatero, le dice. Paga el impuesto por ti y pague el impuesto por mí, le dice. Jesús no se oponía claramente a que los ciudadanos del reino tengan sus obligaciones terrenales dentro de lo que compete nuestro hábitat terrenal. En otra oportunidad, cuando tratan de hacerle caer en cuanto a los impuestos, Jesús le dice, mostradme una moneda. ¿De quién es esta moneda? Dice, la inscripción. ¿De quién tiene la imagen? Y le empiezan a mirar y dicen, del César. Muy bien, pues, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él no estaba exceptuando a los hijos de Dios a tener sus obligaciones frente a los magistrados. Cuando usted paga sus arbitrios, cuando usted paga su recibo de luz, también vienen algunos impuestos para construcción, impuestos para varias cosas. Lea su recibo y se va a dar cuenta que usted paga impuestos. Todos pagamos impuestos. Y una de las cosas claras que se nos llama en cuanto a la relación con estos magistrados es que todos nosotros necesitamos pagar nuestras deudas.
Pablo está hablando de esta relación que tienen que tener los hijos de Dios con las autoridades superiores o con los magistrados. Y sabe, cuando usted se va al capítulo 12, versículo 2, se nos llama y se nos muestra que Pablo ya había estado hablando mucho acerca de relaciones. Y aquí se nos muestra en el versículo 2 la manera en cómo un hijo de Dios tiene que relacionarse con el sistema, con el mundo. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo se ha usado en infinidad de veces, pero una de las cosas que Pablo aquí está sentando con anterioridad en el capítulo 12, versículo 2, es la manera en cómo nosotros necesitamos relacionarnos con el mundo. Aquí dice siglo. La palabra siglo viene de una palabra en el idioma griego que es cosmos, y la palabra cosmos es sistema de vida. Cuando Pablo le está hablando a la iglesia de Roma la manera en cómo debe relacionarse con el sistema de esta vida, le está diciendo: no dejes que ellos instalen en ti sus argumentos, no te amoldes, no permitas que este sistema de vida instale sus argumentos en tu mente. Al contrario, renueva tu mente, porque en el momento en que tú renueves tu mente y hagas una separación con el sistema de este mundo, tú vas a recién poder comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Se nos muestra claramente a no vivir una vida de dicotomía, una vida doble con Dios y con el diablo. Es una vida en el que el libro de Santiago dice: el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo le sirve a Dios y le sirve también al diablo. Pablo le está diciendo en Romanos capítulo 12, versículo 2, la relación que tiene que tener con el mundo, y es que no puedes dejar que ellos instalen sus argumentos mundanos en cuanto al matrimonio, en cuanto a la pureza, en cuanto a la familia, en cuanto a la crianza. No tienes que dejar que ellos instalen, más bien renueva tus pensamientos y tú vas a ver claramente y comprobar que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Luego, después de esto, le dice la manera en cómo la iglesia se tiene que relacionar entre ellos. Versículo 3 del capítulo 12. Dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo, la iglesia, en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Nota aquí la forma en cómo el apóstol está diciendo: tenemos que relacionarnos. Hay una diversidad de capacidades, pero al final todos somos uno. Y aunque cada uno tenga una capacidad distinta, y aunque cada uno tenga un trasfondo distinto, le pertenecemos a Dios. Y se nos llama a tener un tipo de atmósfera en esta relación. Dice, por tanto, versículo 9, después de hablar de las capacidades y de los dones, versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento. Versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, koinonía. Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, ojo, los días miércoles, constantes en la oración. 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En la iglesia no solamente hay personas que disfrutan al Señor. En la iglesia no solo hay personas que su vida va siendo transformada y creciendo. A veces Dios en su soberanía le permite a ciertos miembros de la iglesia atravesar valles de sombra y de muerte.
valles de dolor, de pérdidas. En esta iglesia hay padres que sufren y que lloran por el amor que tienen. Hay padres que tienen a 2 niños, uno con leucemia y otro con cáncer. Niños, son pequeños. Hay jovencitas o señoritas que tienen cáncer. Una adulta que también pasa este flagelo de la humanidad. Y se nos llama no solo a alegrarnos con los que se alegran, sino a llorar también con los que lloran. Se nos llama a ser unánimes. Dice versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos. Es fácil señalar a las personas que pueden sufrir que algo pueden haber hecho. Pero en su soberanía Dios le ha placido a algunos darle algo que probablemente sí pueden resistir, porque Dios no nos prueba con nada de la cual nosotros no podamos resistir. La idea no es qué pasa con ellos, la idea es qué pasa con usted. ¿Qué pasa con usted cuando una persona más bien pierde un familiar y usted brilla por su ausencia? ¿Usted cree que probablemente felicitar a las personas cuando atraviesan una situación así o hablarles de esta manera cuando de repente estas personas están sufriendo y usted los priva de su compañía? Yo solamente tengo que decirle que algunos de ustedes no están entendiendo que hay que llorar con los que lloran y hay que alegrarnos con los que se alegran. Algunos de ustedes piensan que nunca la desgracia les va a tocar la vida. Y algunos de ustedes brillan por su ausencia cuando alguien está sufriendo. No solo no son generosos, sino que a su vez privan a esa persona de su compañía. Espero que algún día no te toque, porque cuando te toque, Dios, que es justo, también te privará de aquellas cosas que tú estás esperando que te rodeen en un momento así. Y no es mi deseo que te toque, pero esta es la relación en la iglesia. Nos alegramos con los que se alegran, pero lloramos también con los que lloran. Amén. Dormimos también con los que duermen. Hermanos míos, cuando uno mira esta porción de las Escrituras, se va a dar cuenta que Pablo está hablando porciones de relación. Relación con el mundo, relación entre la iglesia. Y en el capítulo 13 empieza la relación que debemos tener con la sociedad, con los magistrados. La manera en cómo los hijos de Dios deben relacionarse. Algunos compran factura. Algunos van a otras entidades y compran factura y evaden impuestos. Algunos creen que los impuestos es para evadirse. Y definitivamente, tarde o temprano, dice el capítulo 13, versículo 5, dice: por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Nota que hay una gran realidad que dice el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone o resiste, y que los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es revelador ver que el apóstol también aquí no solamente está diciendo en cuanto al mundo, son deudas, relaciones, en cuanto a la iglesia, en cuanto a los magistrados. Y se nos llama por eso estos cuatro canales sobre los cuales nosotros tenemos que pagar a todos lo que debemos. A veces, hermanos míos, hay un mal entendimiento que el Hijo de Dios no tiene que tomar prestado. Que el préstamo o el crédito es algo que está reñido en las Escrituras, y esto es falso. Todos nosotros vivimos debiendo. El agua y la luz que tú consumes ahora no te la cobran en este mismo momento, te la cobran después. Uno no va a poder emprender un buen negocio si no entra en un préstamo. Cuando Jesús hablaba en cuanto a esto, Jesús estaba más bien diciendo: haced bien y prestad a aquel que quiera tomar de ti prestado. Al que te pida, dale, decía, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es más,
Dios en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19, versículo 17 de Proverbios, dice: Jehová presta, o a Jehová presta el que le da al pobre. Dios toma como un préstamo que tú le haces a Él cuando tú extiendes tu mano a una persona menesterosa. Lo que Dios señala más bien es que cuando tú prestes a alguien, no seas un usurero. Un hijo de Dios que le presta a otro hijo de Dios se está aprovechando de la situación en la que está, el apuro en el que está, y le aplica impuestos de usura. Eso es lo que decía más bien en el Antiguo Testamento: no le impondrás usura, decía, a tu hermano. Y nosotros necesitamos entender que así como se nos presta, necesitamos también pagar. Tributo al que tributo, impuesto al que impuesto. Y acá siguen dos más en el versículo 7 del capítulo 13. Respeto al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y todo esto tiene que ver con los magistrados. Sea su candidato, no lo sea. Sea su alcalde, votó usted por él o no votó. Usted necesita tener a esta persona y necesita relacionarse con esta persona con respeto y con la honra que debe tener esta persona por causa de su posición. A veces nosotros estamos mirando que ese candidato es muy corrupto, pero tienes que entender una gran verdad. Dios pone y quita presidentes, y muchas veces los presidentes que tenemos obedecen muchas veces a la condición moral en la que está un país. Muchas veces tenemos los gobernantes que merecemos, porque justamente nuestra misma sociedad y los mismos integrantes de esa sociedad también son corruptos. Dios es justo, no hay injusticia en Él. Y Él pone y quita los presidentes que Él simplemente ha designado. Hermanos míos, cuando uno tiene estas deudas, no es el afán aquí de hablar de deudas ni de dinero, pero es necesario sentar el contexto de lo que vamos a estudiar en estos 3 domingos, porque aquí nomás nos vamos a quedar. Uno tiene que entender claramente que la policía está para respetarla. Cuando tú vas a corromper a un policía, los estás tentando a Dios. Porque según el capítulo 13, versículos del 1 al 7, Él es un representante de Dios. Y cuando tú sacas 20 soles y cuando tú empiezas a mentirle, es como si estuvieras representando o haciendo una parodia o estuvieras despreciando a aquel que lo ha puesto, Dios. Es igual que los padres con los hijos. Los padres son los representantes de Dios en el hogar. Y es muy clara aquí la palabra de la forma en cómo nosotros necesitamos desenvolvernos. Pagad a todos lo que debéis, dice el versículo 7. Pero sabe, a veces hay pagos que no se pueden terminar de culminar. Y aquí empezamos recién la serie. Cuando estamos mirando aquí en el versículo 7, se nos habla de las autoridades, pero el versículo 8 culmina este capítulo 13 del versículo 1 al 7, y este 8 es como una bisagra. Dice: no debáis a nadie nada, y culminó. Sino, dice, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, y nota la palabra prójimo, ha cumplido la ley. Aquí empezamos en un nuevo terreno. Aquí Pablo no está hablando de la iglesia. Aquí Pablo no está hablando de los hijos de Dios que están integrando de la iglesia. Aquí Pablo está empezando a hablar de los otros, aquellos que viven de espaldas a Dios, aquellos que no entienden claramente que Dios tiene que ser parte de sus planes. Por eso es que no habla del hermano, sino que habla del prójimo, la persona más próxima a ti. Y es interesante cuando se nos llama a no tener deudas, pues los cristianos necesitamos honrarlas en todo momento.
Pero acá hay una realidad en cuanto a este amor que nosotros necesitamos tener. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay 4 tipos de amor y necesitamos enseñarlo. Algunos de ustedes tienen ya la madurez y el recorrido, pero necesitamos enseñarle a los que recién están empezando. Hay 4 tipos de amor. En el español solo suena amor. Pero cuando vamos al idioma, en el idioma griego, el idioma en que fue escrito, esto varía bastante. Aquí uno de estos amores es el amor eros. El amor eros es el amor romántico, es el amor sensual. Es ese amor que tú compartes con ella, le traes unas flores, le pones unas velas. ¿Cuántos de los varones siguen haciendo eso? ¿Amén, varones? Amén, dice uno nomás. Pero yo imagino, ese es un amor que se da en ocasiones, pero también abarca el amor sexual. Es el deseo por tu compañera, es el deseo por tu compañera. Ese es este tipo de amor que abarca, y es el tipo de amor de carácter impulsivo, de carácter sexual, de carácter carnal. Cuando la Biblia está hablando de este tipo de amor, se refiere al libro o a la palabra amor, que es eros. De allí hay otro tipo de amor, es el amor estorge. Estorge describe el vínculo de aprecio, de protección, de bienestar, de cooperación. Cuando la Biblia habla de este tipo de amor, está hablando de ese amor que tú sientes hacia tus hijos. Cuando llega el tío a la casa y tú estás cocinando y dice: mamá, ha llegado el tío, dile que pase, que se siente, justo vamos a almorzar, ahí que se siente, también le voy a servir. Ese es ese tipo de amor, ese aprecio, ese vínculo familiar donde están juntos, ese amor que tú tienes a tu chico, lo pegas, le agarras la cabeza, le amas, o te deleitas en tus nietos, en tus hijos, en tu tío, en tu mamá. Es ese tipo de amor estorge. Es un amor que describe protección, bienestar, cooperación. Pero de ahí sigue otro tipo de amor, el tipo de amor que tiene que ver con el vínculo emocional entre 2 personas. Es este amor que tiene que ver con el amor fraterno, esa amistad que tú tienes, amistades profundas, ese amigo que tú lo encuentras, esa compañera de colegio, esa amistad que tú desarrollas profundamente, y aunque tienes muchos compañeros, tienes personas íntimas, confiables, con las que tú le puedes contar tu problema. Ese es el tipo de amor de filía o fileo. Ese amor que sentía David con Jonatán, que lo amó profundamente, esa amistad profunda quedó enlazada entre ellos. Pero luego hay otro tipo de amor que habla la Biblia, que es el amor ágape. Este amor ágape es el amor sobrenatural, es el amor divino que proviene de Dios. Ágape es un término que define al amor incomparable de Dios por la humanidad. Cuando está hablando de amaos, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, no está hablando ni de eros, ni de estorge, ni de filía, sino está hablando aquí del ágape. Pero está hablando a seres humanos, está hablando a personas de carne y hueso. ¿Cómo van a desplegar el amor que solamente lo tiene Dios, que es un amor sobrenatural, que es un amor incomparable, es un amor divino? ¿Podemos nosotros, los hijos de Dios, desplegar este tipo de amor sobre otras criaturas? ¿Podemos nosotros, los hijos de Dios, desplegar este tipo de amor que no está buscando su propio beneficio, sino que busca beneficiar a la otra persona? Sí podemos. Si retrocede usted conmigo al capítulo 5 de Romanos, capítulo 5 de Romanos, en el versículo 5 dice así. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza. Aquí viene, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué dice? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos la capacidad de amar a otras personas con la capacidad que ama Dios. Podemos desplegar ese tipo de amor sobrenatural
porque en el momento en que nosotros aceptamos al Señor en nuestros corazones a través de la fe, lo aceptamos en nuestra vida reconociendo nuestros pecados y pidiendo al Señor el perdón de nuestros pecados y que Él derrame sobre nosotros su salvación, derramó también ahí ese amor divino a través del Espíritu Santo. Lo tenemos. Somos personas capaces de amar de esta manera y de este tipo de magnitud. No se nos está llamando a amar a mi hermano, que es un amor filía o estorge. No se me está llamando a amar a mi hermana, a mi esposa, a mi tío o a mi abuela. Ya lo habló anteriormente. Constátelo y se va a dar cuenta que el tipo de amor que está hablando. Pero aquí hace un giro y nos llama a desplegar otro tipo de amor. Un amor completamente desconocido para la humanidad. Porque la humanidad sin Cristo solo se ama a sí mismo y a aquellos que lo rodean según su beneficio. ¿Sabe, hermano mío? Este amor sobrenatural puede darse y puede practicarse en medio de nuestras vidas. Por eso, cuando uno se da cuenta acerca de lo que la Biblia nos dice, en Romanos capítulo 13, versículo 8, volvemos a nuestro texto base, hay una traducción dinámica en el versículo 8 donde dice, en nuestro Reina Valera dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. En esta traducción, que es dinámica, dice que no les quede ninguna deuda por pagar, excepto la continua deuda de amarse los unos a los otros. Pero tiene que ver con una continua deuda que nunca se puede cancelar. Se nos llama a atender todo tipo de deuda. Se nos llama a no comportarnos como incrédulos. Se nos llama a pagar todo tipo de deuda porque está en juego nuestro honor, está en juego nuestra reputación y está en juego la segunda oportunidad que te presten, que probablemente nunca te vuelvan a prestar. Pero sí se nos dice claramente que hay una deuda que puede seguir permaneciendo y que no la vas a poder cancelar. Y tiene que ver con esta deuda de amor hacia tu prójimo. ¿Es fácil amar a mi hijo? ¿Es fácil amar a mi esposa? ¿Es fácil amar a mi tío? ¿Es fácil amar a mi mamá, a la abuelita que viene de vez en cuando? Es fácil rodearle de favores. Pero no nos nace amar a aquellos que nos ultrajan, que nos difaman, que nos maldicen, que hablan mal de nosotros. Es difícil. Y para que podamos amar de esta manera, necesitamos, por tanto, este amor sobrenatural. Por eso, lo que tenemos que entender es que nunca vamos a terminar de amar lo suficientemente a alguien como para sentir que ya no necesitamos amarlo nunca más. El amor, este amor ágape, es una deuda que siempre está abierta. Tienes que continuamente estar llenando tu tarjeta de débito de amor para poder fluir hacia los receptores que no lo merecen. La próxima semana vamos a ver esto. Pero necesitas continuamente estar haciendo los depósitos necesarios que vienen desde el banco celestial para que pueda fluir hacia los bancos terrenales. Gente que no va a pagar intereses. Gente que si tuviera la oportunidad te va a estafar, te va a robar, te va a difamar, te va a hacer daño. Y en lugar de que tú puedas pagarle mal por mal, Dios te va a llevar a desplegar ese tipo de amor sobrenatural que en algún momento va a glorificarlo no solo a Él, sino los va a llevar a tener conciencia de que existe un Creador, existe un Padre. ¿Sabe, hermano mío? El amor al prójimo comienza con una renuncia de amarme a mí mismo para poder amar a otros. La falta de amor que yo tengo que desplegar hacia otros es una evidencia muy clara de que poseo mucho exceso de amor hacia sí mismo. El yo no poder amar a otros
el no poder desplegar mi amor a otras personas que están de espaldas a mí o a Dios, habla claramente que hay un exceso de amor hacia sí mismo. Yo, mis necesidades, mis gustos, mis placeres, mi confort, que me traten bien, que me reciban bien, que hablen bien de mí, que todo me vaya bien. Y cuando uno esté enfocado y gastando todos esos recursos emocionales, todo ese recurso de amor sobrenatural en uno mismo, no le queda ni migajas para poder dar a otras personas. Por eso es que a algunos les digo esto, porque algunos no lloran con los que lloran, porque algunos solo ríen con los que ríen y no se atreven a llorar con los que lloran. Es una alarma, es una realidad que puede tener muchas disculpas, pero que probablemente está dando una señal de que algo no está caminando bien. Hermanos míos, quien no es capaz de decirse no a sí mismo, no será capaz de decirle sí a su prójimo. Así que, hermanos míos, recuerde esta gran realidad. Los receptores de este amor son los otros, personas que andan de espalda a Dios. Y sabe, son personas que probablemente usted va a necesitar recursos extras para poder desplegarlo frente a ellos. Una de las narraciones que nos muestran las Escrituras y que se nos muestran este despliegue de amor está en el relato que Jesús nos deja allí en Lucas 9. Están entrando a una aldea samaritana. Aclaremos primero, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Y aquí los samaritanos le toca el papel de despreciar a los judíos, porque normalmente los judíos despreciaban a los samaritanos. Y aquí los samaritanos están despreciando a los judíos. Y Jesús está entrando a esta aldea y ellos no lo quieren recibir. No los quieren recibir, los botan. Y mira lo que sucede luego a continuación. Lucas 9 del 54 al 56 nos narra la historia y dice, ahí está proyectado. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí Jacobo y Juan son conocidos como los hijos del trueno. Jesús los conocía a ellos con este apodo, hijos del trueno, Boanerges, porque eran dos hermanos temperamentales, probablemente eran un par de coléricos que no estaban aguantando ningún tipo de desplante. Y a la primera querían poner las cosas zanjadas. Y Jesús les responde de otra manera y les dice, entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y mira la solución, se fueron a otra aldea. Los dos hermanos querían vaporizar la aldea con un rayo o rayos que caigan del cielo, como cayó ese rayo grande y vaporizó y quemó no solo las piedras, sino el agua y el buey en el sacrificio que Elías hizo frente a los profetas de Baal. Los dos hijos temperamentales, Jacobo y Juan, querían vaporizar la aldea porque simplemente habían hecho un desplante a su maestro. Y su maestro les va a tener que aclarar que ese espíritu vengativo, que ese espíritu que se mueve de esa forma, no le pertenece a ellos. Es del antidios y no del Dios verdadero. Y la mejor solución, en lugar de entrar con tantos argumentos, simple y llanamente se fueron a otra aldea. En alguna oportunidad Jesús también dirá, sacúdete el polvo de los pies y simplemente vete a otro lado. No entres en controversias, no entres en problemas. Sacúdete el polvo y chao. ¿Sabe? El amor no puede ser teórico, sino real. No es suficiente con que contra ellos no hay deseos de venganza.
Es preciso manifestarles este amor verdadero, acciones concretas. Por eso es que en primera de Juan llega a aprender esta lección. Él dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Jesús nos va a narrar este tipo de amor que Él desplegaba. Allí clavado en la cruz, Él despliega este tipo de amor y les dice a sus ejecutores que están rodeándole en ese momento, le dice a su padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un discípulo suyo años más adelante, tiempo más adelante, va a estar siendo apedreado. Y levantando los ojos al cielo y viendo a Jesús a la diestra del Padre, les va a decir al Señor: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién era este hombre? Esteban. Muy bien, 20. Esteban. No solo Jesús desplegó este tipo de amor, los hijos de Dios también podían desplegar este tipo de amor, aunque probablemente esto puede parecer ajeno a nuestras vidas. Tal vez usted ha visto un poco de esta serie. Este hombre se llama Jeffrey Dahmer, o se llamaba. Este hombre era un psicópata. Una plataforma de streaming da una serie de algunos capítulos en cuanto a él. Aunque exagerado o no, esta es una historia real. Jeffrey Dahmer era conocido como el carnicero de Milwaukee. Él asesinó más o menos a 17 afroamericanos gay. Y una vez que los mató, tuvo relaciones sexuales con ellos muertos, necrofilia. Y después que tuvo relaciones sexuales con ellos, se los comió, canibalismo. Este hombre, cuando fue atrapado, fue encerrado. Y se cree que mató a muchas personas más. Pero una vez en la cárcel, alguien tenía una deuda y era consciente de eso. Se le acercó a él, le habló acerca de Jesús. John MacArthur cuenta la historia de él. Le habló acerca de Jesús y tuvo un tiempo charlando acerca de este amor incondicional del Padre. Dios le permitió un chispazo, como a Nabucodonosor, de darse cuenta, y aceptó el regalo de la salvación en Cristo Jesús. No solamente se salvó, sino que se bautizó, aunque en la cárcel sus compañeros de celda lo asesinaron. Es una historia muy real. Riñe con nuestro sentido de justicia, riñe con lo que nosotros creemos que es bondad, riñe con mi estándar de lo que es justo. Y eso no es nada. No sé si usted conoce a Luis Alfredo Garavito Cubillos. Es un colombiano, con perdón de los colombianos acá. Pero este es un ser que le conocían como la bestia. Esta persona era un pederasta, asesino, torturador. Cuando fue atrapado, le comprobaron 172 muertes, niños y adolescentes. No solo los violaba, los torturaba y luego los mataba. Se cree que él ha matado cerca de 300 personas. A él le pusieron la pena de 1854 años. En el 2000 lo condenaron, va a salir de la cárcel en el 3854. Pero una de las cosas que sucedieron ahí es que alguien entendía que también tenía una deuda. Hasta donde yo sé y he estado investigando, es una persona que llegó también a entender su enorme falta frente a Dios y en un paso de fe entregar su vida al Señor. Yo no sé si a usted le parece que este hombre tiene que ser salvado. Yo no sé si a usted le cae que se encuentre con él en el cielo más adelante. Se va a encontrar con Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿sabes a cuántos mató? Naciones enteras. Pero el amor de Dios excede más allá de lo que tú puedes aceptar. El amor de Dios excede más allá de lo que tú puedes comprender.
Y cuando alguien entiende que tiene una deuda que aún no puede cancelar, una deuda que aún sigue impaga, uno entiende que tiene que desplegar este tipo de amor hacia los demás. Usted ha sido ganado y ha sido introducido al reino de los cielos por alguien que entendió que tenía una deuda de amor. Yo tenía un amigo que se paraba en la esquina, se sentaba luego porque se cansaba de esperarme a que yo llegue, fumado, borracho, y llegue a mi casa y me quiera meter a mi casa, y lo esperaba ahí. Ahí estaba esperándome por horas. Y cuando yo lo veía, me hablaba de Jesús y me invitaba a la iglesia, y me hablaba de Jesús y me invitaba a la iglesia, y ahí lo encontraba. Semanas. A veces yo pensaba que este hombre no tiene nada que hacer, pero allí sentado en la esquina de mi casa me hacía vigilancia y me esperaba. Cuando yo venía de lejos lo miraba, yo decía, ahí está el diablo, decía yo. Y el diablo era yo. Ahí está el diablo, decía yo. Me daba la vuelta por toda la manzana y me metía, me trepaba a duras penas por la casa, por la espalda de mi casa, y me desprendía y me iba a dormir. Ni siquiera le pasaba lo que estaba adentro. Ahí que se quede, decía yo. Pero alguien estaba desplegando ese tipo de amor sobrenatural que Dios desplegó hacia él a través de otra persona. Alguien desplegó hacia él un tipo de amor que él no conocía. Y alguien que era consciente que Dios había desplegado este amor sobre él incondicional, benefactor, sobrenatural, ahora lo estaba haciendo también conmigo. Imagino que usted también tiene una historia y de que alguien a usted también le habló de esto. Amén. Porque si no, todos ya estarían en el cielo. Serían casi ángeles. Todos tenemos una historia. Y esta es una de las enormes realidades. ¿Sabe? El día jueves me levanto en la mañana. Muy raramente miro el celular en la mañana, porque estamos en el correteo del almuerzo de los chicos, del uniforme y llevarlos al colegio. Y veo ahí, me dicen, están queriendo comunicarse contigo urgente. Me comunico, me dicen, pastor, han entrado a la iglesia y han robado. ¡Wow! Digo yo, una vez más, digo. Se pone seguro por acá, se pone seguro por allá, se levanta paredes por acá, pero siempre, siempre buscan entrar y llegan a entrar. ¿Y qué se han robado? Me hablaron acerca, ya luego después de que dejé a mis hijos me vine a la iglesia y empezamos a ver las cámaras de seguridad. Gracias a Dios, algunos hermanos como el hermano Pío nos ayudó muchísimo, nos adelantó muchas cosas, pero empezamos a mirar las cámaras de seguridad para ver dónde había dejado huella este tipo. Y se puede ver en las cámaras de seguridad cómo va agarrando una cosa, y eso es para no tocar, ya aprendimos a no tocar. Después viene la policía y toma sus huellas. Pero entre mirábamos y mirábamos, había algo que retumbaba en mi cabeza. A este hombre lo conozco, decía yo. A este hombre yo lo he visto en algún lado. Yo soy una persona que mira una cara y yo no me olvido. Por ejemplo, yo veo que acá me debe 100 soles y no me paga hace tiempo. Entonces, yo veo una cara y no me olvido. Y yo estaba retumbando en mi cabeza, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Cuando me fui a dormir en la noche, ya hubieron algunos alcances, y cuando me fui a dormir en la noche estaba frustrado, bien frustrado. Estaba enojado, estaba frustrado porque se estaban llevando algo que nos había costado como iglesia, y aunque cada uno de nosotros había puesto una pequeña porción, era nuestro, era con lo que nosotros, las cámaras, por eso no las ven. Se llevaron las cámaras, ya felizmente ya no están tomando fotos hasta cuando horas. Entonces se los llevaron y estaba frustrado porque todo encajaba, todo encajaba. Y yo le digo a Dios, Señor, ¿dónde he visto a este hombre? Y cuando estaba dando mi última oración en la noche, yo le digo, vuelvo a repetirle al Señor, Señor, ¿dónde he visto a este hombre? Y empieza a sonar en la calle, que están chancando botellas, las están aplastando. ¡Pum! Me vino a la cabeza. Ya sé dónde he visto a este hombre, dije. Abrí la cortina, era una persona que estaba reciclando,
Y me vino a mi cabeza que yo había en una oportunidad bajado, lo compartí con mi esposa, lo compartí con mi hijo, estábamos haciendo limpieza, estábamos sacando cuadernos en blanco, libros, y llegué con unas bolsas y le dije, el hombre estaba reciclando, nos volteamos, nos miramos, y yo le dije, mira, el papel tiene, pesa, es dinero. Él lo sabía, sí, claro, chao, gracias. Mi hijo lo empezó a poner en su bolsa. Subí, espérame, le dije. Subí y le dije a mi hijo Matías, él hoy día compartía eso conmigo, y yo bajé con otra bolsa más, me dijo. Y bajó con otra bolsa y le dimos todas las cosas, le preparamos para que él se vaya. Yo dije, ahí te he visto. Y ahí lo había visto. Y yo no podía creer que en medio de esta enseñanza yo me iba a terminar acordando de todo esto, iba a terminar entendiendo esta gran realidad. Es un poco difícil asimilar estas cosas, amar al que te está dañando, perdonar a una persona que a propósito lo ha hecho, a sabiendas lo ha calculado. Es difícil. Se encuentra con tus emociones, se encuentra con tus decisiones, se encuentra con tu esfuerzo, se encuentra con tu dolor. Y esta es una realidad que Dios nos enseña. Y Dios en su soberanía de alguna manera ha terminado permitiendo. No digo que Dios ha querido que nos roben. Parte de esto es también nuestra negligencia. Pero Dios en su soberanía, y Dios en este momento nos permite aún, con un ejemplo en vivo y en directo, las cosas que nosotros vamos a atravesar. ¿Sabe? Cuando uno entiende lo que Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús les estaba hablando a ellos y citando aquello que siempre habían escuchado. Ama solo a los judíos, aborrece a todos los gentiles. Pero Jesús le dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Solo allí tú puedes llegar a entender claramente cómo puedes terminar amando a personas, los otros, los que no conocen a Dios, los que viven de espaldas a Dios. Y solo tú puedes desplegar este tipo de amor que Jesús nos llama a desplegar frente a personas que probablemente te pueden hacer daño, se pueden burlar en tu cara y pueden escoger el mal a sabiendas, porque viven en tinieblas. Es por eso que Dios nos enseña, nos muestra claramente que esta es una deuda que continuamente nos tiene endeudados, valga la redundancia, y que no vamos a terminar de pagar porque nunca es suficiente la manera en cómo debemos desplegar este tipo de amor hacia personas que no conocen al Señor. Amén. Estamos cumpliendo 34 años como iglesia y se nos da un bonito regalo, pero ¿somos capaces de resistir este regalo? ¿Usted cree sí o no? Sí. Dios ha desplegado de un amor sobrenatural sobre nuestras vidas. Y cuando uno mira a aquel hombre que gana todo el mundo, pero pierde su alma, uno puede entender que no hay precio para un alma. Y uno puede desplegar este tipo de amor hacia aquellos aún que no conocen al Señor. No sé yo cómo voy a reaccionar con esta persona cuando lo vuelva a ver, porque claramente sé que lo voy a volver a ver. Y será otra etapa en mi vida de preparación como hijo de Dios y también como pastor. Me visitan en Lurigancho, por favor. ¿Le haré bien? ¿Buscaré colmarle de favores? Eso es algo que saldrá en el momento en que esto suceda. Y yo no sé acerca de tu día a día, y tampoco no sé lo que Dios está guiando en tu vida, y no sé de esa persona que probablemente te hace la vida a cuadritos. Si es tu hermano, si es tu esposa, si es tu hija, no vale. Tú los puedes perdonar, rehabilitar y amarlos una y otra vez, y cuantas veces te ofendan,
lo puedes hacer. Hablo de ese tipo, hablo de esa mujer, hablo de ese jefe, hablo de ese hombre, hablo de esa mujer que te ha dañado, que te daña, que continuamente es como una gotera continua y donde tú vas a tratar de desplegar este tipo de amor sobrenatural, aunque esa persona no lo merezca. ¿Sabe, hermano mío? No sé, que tal vez no sea la persona más indicada para recibir este tipo de amor, pero lo has recibido. Y tal vez en esta mañana eres una persona que aún vive de espaldas a Dios. Y quiero que sepas que Dios ha demostrado y ha derramado este tipo de amor, que ha cubierto todo pecado. Spurgeon dice decía que no hay ningún tipo de pecado debajo del cielo que Dios no haya cubierto con su sangre. Y hayas hecho lo que tú hayas hecho, hayas incurrido en lo que tú hayas incurrido, hayas transgredido lo que hayas transgredido, la deuda ha sido cancelada. Y tienes que entender claramente que necesitas de ese amor que sea derramado sobre ti, dándote perdón de tus pecados, limpiándote de esas ofensas y trayéndote y adoptándote como un hijo de Dios para toda la eternidad. No sé cuál sea tu situación, pero hoy en esta mañana tienes la oportunidad de decirle sí a Jesús. Quiero aceptar ese tipo de amor que tú has desplegado en la cruz, y hoy es ese momento. Vamos a orar un momento, vamos a agachar nuestros rostros y vamos a hablar con Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos das. Gracias porque nos llevas a experimentarte, nos llevas a amarte, nos llevas a reverenciar la magnitud de ese amor que has desplegado. Seguiremos investigando y profundizando todo esto si tu gracia así nos permite la próxima semana. Pero hoy en esta mañana queremos orar, Santo Dios, para que nos des porciones y porciones de gracia.